Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señor, te damos gracias, damos honor, honra y alabanza a ti, Señor, esta mañana. Gracias por tenernos en tu presencia, en tus atrios. Te pedimos, Señor, que tú nos hables tu palabra de verdad, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que despiertes nuestro limpio entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Jesús iba saliendo del área del templo cuando uno de los seguidores se acercó y le dijo: Maestro, mira qué piedras tan hermosas y qué edificios tan grandiosos. Jesús le dijo: ¿Te refieres a estos edificios grandes? Pues no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Bien, aquí estamos en Marcos 13, que nos relata esta salida de Jesús del templo. Un evento, pues, definitivo y muy importante en la simbología de la vida del Señor. Precisamente porque el Señor está en este momento, en este pasaje, ya cercano a su muerte y cercano a su sacrificio. Y es muy probablemente la última vez que el Señor va a estar en el templo. ¿Sí? Es decir, en Marcos 13 también esto se encuentra en Mateo 24:1 y también se encuentra en Lucas 21:7, este evento de la salida de Jesús del templo. Y es interesante porque el Señor había estado yendo 3 días seguidos al templo previos a este. Este podría ser el tercer día, ¿sí? En el primero, el Señor purifica el templo. Eso lo encuentra usted en versos anteriores al capítulo 24, pues, y en capítulos anteriores a todos estos que estamos observando aquí. Y ya en ese momento es como que el Señor es su última visita a ese lugar, un lugar que Él encontró muy deteriorado en el sentido en el que la condición espiritual de los sacerdotes y la élite sacerdotal de aquel tiempo estaba muy corrompida, ¿sí? Por ejemplo, cuando Él purifica el templo, usted sabe que hizo un azote y volcó las mesas de los cambistas y volcó las mesas y los aparejos de la gente que vendía en el templo. Parece un acto, digamos, impetuoso del Señor, en el que parece que no hubiera reflexionado, pero en efecto el Señor está mostrando el celo de Dios cuando las cosas santas se pervierten y se profanan, ¿sí? Se profanan las cosas santas. En este caso sabemos que el templo de Jerusalén, el segundo templo, pues era un lugar santo donde se llevaban a cabo los sacrificios de expiación por los pecados, y no solo eso, también las ofrendas votivas, también las ofrendas de gratitud, las ofrendas de paz, todo lo que el Levítico nos enseña o nos muestra que Dios estableció como esquema de esa función sacerdotal en aquellos días. Obviamente esto viene desde el establecimiento de la función sacerdotal levítica en el Antiguo Testamento. Nada más que en el segundo templo, digamos, ya esto estaba funcionando a toda máquina, digámoslo así, pero también hay que decir que esa generación fue altamente corrupta, es decir, tenían todo lo necesario, tenían todos los procedimientos y también
los muebles y propiedades y todo lo que necesitaban para hacer el asunto, pero la función estaba muy, muy corrompida. Parte de eso se notaba, solo parte, no del todo, parte de eso se notaba en que habían establecido un mercado en el templo para supuestamente servir a aquellas personas que hacían sus ofrendas y sus sacrificios. Entonces, si alguien de ustedes quizás se ha preguntado por qué en el templo había un mercado, era porque los sacerdotes vendían ahí los animales próximos a ser sacrificados. Según ellos indicaban, eran sin defecto alguno. Entonces viajaban de diferentes regiones a Jerusalén y acudían a ese lugar, y cuando se presentaba la persona con su ofrenda, sacrificio, para cualquier fin, llámese expiación o llámese ofrendas votivas en general o de acción de gracias u ofrendas de paz, entonces el sacerdote lo examinaba y le decía: señor, señora, su ofrenda tiene un defecto, ¿sí? No la puede presentar así. Entonces la persona le decía: allá afuera, en un patio del templo, estamos vendiendo que si las palomas, que si los corderos, que si eso, para que ustedes lo vayan y lo compren, ese sí sin defecto, ¿sí? Y esto se estableció en un patio del templo donde usualmente se reunían los gentiles, porque ya por la fama misma de Dios, el Señor, el Dios de Israel, había muchos gentiles confluyendo al templo. Cuando Jesús vio eso, obviamente, eso es como la punta del iceberg, ¿no? Solamente una parte se exhibe de toda esa condición, llamémosle putrefacta, de la condición espiritual, muy mal, ¿sí? Muy corrompida, digámoslo así, muy corrupta. Y esa era como la punta del iceberg, es decir, eso estaba a la vista de todos, pero reflejaba toda una deformación y corrupción en el manejo del servicio sacerdotal. Después de ese día, de que el Señor hizo la purificación y que volcó las mesas y reprendió y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, y en efecto eso era lo que significaba, es decir, ese no era ningún servicio ni legítimo, ni ordenado por Dios, y mucho menos puro, ¿sí? Que estaban estableciendo allí. Prácticamente era un negocio que pues estaba presentando allí. Cuando el Señor denunció todo eso, luego al otro día regresó y estuvo allí en el templo, ¿sí? Y más adelante otro día regresa, es este, ¿sí? Que encontramos aquí, donde habla y donde advierte la destrucción del templo, ¿sí? En el capítulo 13 de Marcos estamos, y en versos anteriores, por ejemplo, en el tercer día. Estos son detalles interesantes de la última semana del Señor. Todas estas cosas pasaron en la última semana del Señor. En ese día, el Señor vio la ofrenda de la viuda, ¿sí? Esas son pocas las ocasiones que el Señor estuvo en Jerusalén. Hay que decir, porque gran parte del ministerio del Señor Jesús se desarrolló en Capernaum y otro tanto viajando por las diferentes ciudades y aldeas. Jerusalén se iba en las fiestas, ¿sí? Y en esta última etapa de la vida del Señor, el Señor sube a Jerusalén, ¿sí? A celebrar la Pascua y por supuesto a hacer su sacrificio. Él ya tenía claro lo que iba a pasar. Todo esto es bien importante. Ahí vio la ofrenda de la viuda y veía él cómo esa mujer, ¿sí? Daba una ofrenda a Dios en el lugar que Dios había establecido, porque lo uno no quita lo otro. Es decir, el hecho de que hubiera un grado enorme de corrupción en aquellos días no implica que el lugar fuera desmontado. Hasta ese punto todavía no. Es decir, el templo era un lugar donde la gente iba a manifestar su devoción al Señor, su honra al Señor. A lo uno no quita lo otro. Y había gente que lo hacía con honestidad y con un verdadero corazón de honrar al Señor. En el caso de la viuda, ella da de lo poco que tenía una ofrenda al templo, ¿sí? ¿Qué se iba a hacer con ese dinero? Pues ya sabemos que
la clase sacerdotal de aquel tiempo, pues no se podía esperar mucho de ellos, en absoluto. ¿Qué podía esperarse de Anás, de Caifás, sumos sacerdotes, dos? ¿Sí? Y de toda esa élite sacerdotal que, digamos, muy pocos se salvaban, pero realmente la mayoría vivía, digamos, en una embriaguez, llamémosle así, de todo ese poder institucional que tenían y también en una cierta servidumbre a los intereses romanos. Pero de todos modos la viuda fue y lo entregó. Eso nos muestra que cuando Dios establece un lugar, como por ejemplo en el caso ese del templo, del segundo templo, el primero también lo fue, en ese caso el segundo templo, pues la gente en su más honesto y transparente deseo de honrar a Dios debe dirigirse a donde Dios estableció. Ya luego sabremos que Dios juzgará a las personas, en este caso a los sacerdotes, los juzgó ahí mismo, es decir, Él habló en contra de la clase sacerdotal de aquellos tiempos, de los cuales se componían por fariseos y saduceos, pero el Señor habló y es como quien dice, el Señor es el que juzga. Ahora, después de eso, el Señor sale para no volver más. Y esto representa también un momento en el Antiguo Testamento en el que la presencia del Señor se eleva por sobre el primer templo. Este es el primer templo. En cambio, el de Jesús es el segundo templo, pero es muy interesante porque cuando uno lee Ezequiel, uno ve que hay un momento en el que Ezequiel ve la gloria de Jehová dejando el lugar santo. Y es interesante porque es hasta como nostálgico el momento, lo que uno ve allí, uno ve como cierta nostalgia del Señor o dolor, algo muy parecido también a lo que Cristo sintió cuando vio a Jerusalén y también cuando dejó el templo aquí, en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas, como lo estábamos viendo, 21, ¿sí? La gloria de Jehová se eleva del lugar santo y se queda un momento como en el umbral de la puerta. Y se despide la gloria de Jehová de ese momento. Se despide. Es muy interesante eso. Eso acontece en Ezequiel. Aquí pasa un paralelo muy interesante, muy cargado de simbolismo, y es que el Señor Jesús sale del templo y a la misma vez la presencia de Dios abandona. Porque Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Estaba representando eso mismo que pasó momentos antes en los que el primer templo sería destruido. Luego también este segundo templo sería destruido. Es un tema muy cargado de simbolismo, ¿sí? Y el Señor lo dice de la siguiente manera, mire cómo lo dice aquí. Saliendo Jesús del templo. Sabemos que esta es la última semana de lo que tuvo que vivir el Señor, ¿sí? Le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras. Ahora, hay que detenernos un momento antes de seguir con esto. Los discípulos del Señor habían oído a Jesús hablar de todo lo que estaba mal en el templo. También habían oído acerca de la destrucción del templo, ¿sí? Sin embargo, el templo de Jerusalén, el segundo templo, era tan glorioso, realmente lo era. O sea, si nada más como les comentaba ayer, esas ruinas que están en el muro, que son el muro occidental, hoy en Jerusalén, son imponentes. Uno ve, por ejemplo, unas piedras muy erosionadas, muy viejas, no solo por el clima, también hay que decir que los turistas le hacen, digamos, el mejor de los favores, digamos, a ese muro, porque se acercan a meter sus peticiones entre sus piedras, entre sus ladrillos, digámoslo así, y obviamente eso va deteriorando. Con todo es que está tan bien hecho que eso ha aguantado pues tanto tiempo, ¿no? Pero uno solamente viendo ese muro se da cuenta lo increíble de lo glorioso que era ese templo. Y vuelvo y repito, ese muro que se ve en Jerusalén hoy expuesto son la cimentación del templo, no son lo que ellos veían, lo que estos discípulos veían. Entonces era muy impactante. Aparte hay que poner esto en contexto un poco. La mayoría de gente que seguía al Señor era gente de poco ir a la capital, ¿sí? Realmente eran gente, digámoslo así, de provincia, de aldea.
de estar acostumbrados a ver una condición urbanística muy elemental, digámoslo así. Pues si algunos eran de Capernaum, como por ejemplo Pedro y su hermano Andrés, estas personas pues estaban acostumbrados a ver un nivel de urbanismo muy básico. Casi que si lo viéramos desde la óptica de hoy, veríamos pobreza en alguna medida, ¿sí? Eso era lo que ellos veían. Otros eran de otras regiones, pero digamos, cuando van a Jerusalén es cuando tú llevas a alguien que todo lo que ha visto, por ejemplo, es una veredita o algo así, y tú lo llevas a una gran ciudad, a un lugar donde el urbanismo está más desarrollado, donde hay gente, donde hay comercio, donde están estas edificaciones notables. Y claro, esto a ellos les impactó. Y no era la primera vez que lo veían, pero aún así les impactó. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras. ¿Sí? Mire cómo la forma en que se refiere. Es claro que estas personas, este discípulo por lo menos, pero representa al resto, estaba impactado por la infraestructura y había dejado de ver todo lo que el Señor había mostrado unas horas antes, lo que estaba mal en el templo, lo que estaba mal hecho, esa punta de ese iceberg que les comenté inicialmente, que demostraba toda una erosión de la condición espiritual y corrupción tremenda que había en aquellos días, porque si hubo una generación, digámoslo así, altamente impía frente al Señor, fue esa generación que estuvo presente en los tiempos de Cristo. Sacerdotalmente fue de lo peor, si no es que es lo peor. De hecho, y eso no lo ve solamente una persona con una óptica teológica. No, por ejemplo, Flavio Josefo, historiador en servicio de los intereses romanos, pero judío, él declara que la destrucción del templo se da porque esa generación fue la peor. ¿Sí? Es muy interesante eso. Porque claro, cuando yo lo veo desde un punto de vista teológico, obviamente eso está claro, pero quiero decir, no hace falta ser un iluminado espiritualmente para darse cuenta de esa condición espiritual que estaba mal en aquellos días. Aún así, y aunque los discípulos del Señor vieron lo que Jesús hizo, la purificación y todo lo que denunció, porque Jesús en el templo fue puesto a prueba, habló, pero también a la misma vez denunció y resaltó algunas buenas conductas, como por ejemplo el de la viuda, pero también denunció otras que estaban muy mal, como por ejemplo la de los sacerdotes o esos hombres ricos que daban de lo que les sobraba al templo, como una actitud de desprecio por lo que estaban dándole al Señor. Bien, pero entonces estos discípulos hay que ver cómo sería, digamos, también su impresión del edificio para que olvidaran todo eso que el Señor les dijo. ¿Sí? Mire, dice, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Esta es la forma en la que las cosas del mundo deslumbran nuestros ojos. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, podemos nosotros estar acostumbrados aquí a nuestra ciudad, al urbanismo que tenemos, a nuestros edificios, casi que no los miramos. Uno en el lugar donde vive no aprecia, ¿sí? Hace falta tener una visión más cuidadosa, digamos, una disposición a ser observador para mirar los edificios de nuestra ciudad, por ejemplo, y darnos cuenta que algunos de ellos, por lo menos, sí que son impresionantes, algunos de ellos. ¿Sí? Pero al fin y al cabo nos acostumbramos. ¿Sí? Si nosotros vamos a otras ciudades, por ejemplo, a ver otras arquitecturas, resulta ser que ahí nos pasa algo parecido a lo que les pasó a los discípulos. Es decir, mira esto, qué enorme, qué magnífico. Yo, por ejemplo, me daba esa impresión, las ruinas del Coliseo romano, es impresionante. También un acueducto que construyeron los romanos en Segovia, España, muy interesante, con unas piedras, una arquitectura pero espectacular. Otra cosa, por ejemplo, que a uno le puede llamar la atención si visita el Palacio de la Ópera en París, eso es una cosa
increíble de bello y viejo ese, oiga, pero viejo, pero es el derroche, es mármol rojo, mármol verde, mármol de diferentes colores, unas formas, unas figuras, unos detalles, una acústica, unas lámparas, unos techos, no sé, unos tallados, unas maderas, pero espectacular, realmente lo es. ¿Y qué pasa? Esa es la forma en la que este mundo a uno le deslumbra los ojos, ¿sí? Le deslumbra los ojos. Pero otra cosa es la descripción de este mundo de Dios, porque si el templo de Jerusalén y Jerusalén misma e Israel no estaban bien espiritualmente, a pesar de que tuvieran el templo más esplendoroso que pudieron llegar a tener, no lo han tenido, no lo han vuelto a tener, eso no significaba que eso debía ser tomado como verdad, esa impresión de las apariencias, ¿estamos de acuerdo? Entonces el Señor Jesús les recuerda y les dice, ¿ves estas? Mire cómo le dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. Y eso era algo muy duro de oír. Primero porque sus discípulos esperaban que el Señor tomara control y, digamos, retirara el yugo romano y estableciera una nueva era de gloria y esplendor en favor del pueblo de judío. Y algo que, si algo debía permanecer, digamos, era ese templo, digámoslo así. Si algo debía pasar o hacer transición a esa nueva etapa que ellos esperaban que Cristo abriera, fuera ese templo, porque no hay nada malo con el templo. Pues si hay cosas malas con Roma, hay cosas malas con estos o aquellos, pero no hay nada malo. Esa es la visión del hombre que todavía está siendo formado por la palabra del Señor. Porque hay que decir esto, obviamente los discípulos eran auténticos, este discípulo que se lo dijo era auténtico, pero eso le pasa a toda persona que se va formando en el discipulado, que el Señor le da mucho, pero mucho trabajo remover ese ojo que se impresiona y que se deja llevar por las apariencias. ¿Sí? Es bien difícil eso. Se demora años. Y repito, no significa que no sean auténticos estos. Porque, por ejemplo, usted y yo somos parecidos. Nosotros vivimos por lo que vemos, por lo que nos impresiona, atención, por lo que nos atrae, por lo que captura nuestra atención. Y a veces, y lo más probable es que en una etapa inicial de nuestra formación, nosotros no veamos nada malo en el mundo, porque en el mundo todo parece estar bien, todo parece estar bien. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa, que no veamos nada malo en nosotros, porque en nosotros todo parece estar bien. ¿Sí? Y así se forma ese criterio. Y si usted, por ejemplo, ve películas, o lo que es más tendiente a eso es las novelas, por ejemplo, le pintan pues unos panoramas pues muy ilusionados de la vida, y eso es un error. El Señor nos va formando una visión, nos va formando una capacidad de contrastar lo que vemos con la realidad humana, contrastar lo que vemos con la realidad espiritual, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso, mientras el discípulo le dice, mira qué piedras, el Señor le dice, ¿tú las ves? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Así, si usted caminara con el Señor hoy, por Pasto, o por Bogotá, o por Barranquilla, o por Cali, o por cualquier ciudad, ¿sí? Y usted le comienza a decir, mira Señor, qué bonito parque, mira Señor, qué bonitas iglesias, mira Señor. El Señor muy probablemente va a darte un giro a esa conversación y te va a decir, sí, pero nada de esto quedará, nada de esto durará, ¿sí? Y te voy a decir algo más, detrás de esa apariencia bonita que tiene a veces el mundo, hay una realidad humana que refleja una condición de terrible necesidad espiritual, que la gente no lo ve, ¿sí? De corrupción. Eso pasa mucho, por ejemplo, en Hollywood. Hollywood aparenta ser, de hecho, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer el Paseo de la Fama y el barrio Bel Air y el barrio Beverly Hills y todo eso, donde vive la gente.
Y obviamente en aquellos días yo no tenía esta agudeza. Sin embargo, el Espíritu Santo algo le habla a uno. Eso es puro esplendor a nivel infraestructural, pero eso es una cloaca del infierno, de la cosa más terrible. Sí, tras las puertas de esas mansiones se realizan los actos de sacrificio a Satanás más aberrantes que te puedas imaginar, y de dedicación a sus obras artísticas también. ¿Sí? Es un lugar de altísima carga espiritual donde se honra al Dios de este siglo, que ustedes saben quién es el enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, como se dice. ¿Sí? Todo eso. Y uno dice, uy, pero ¿cómo les va de bien? Por ejemplo, uno ve que si a los nombres pesados del entretenimiento, y uno dice, uy, qué bien, ahí están los actores, ahí están las mejores o más cotizadas modelos, ahí están los empresarios más grandes. Todo eso es, si el Señor caminara contigo, te diría, ¿sí? Hablaría contigo para hacerte quitar esa visión vanidosa y desvestir de la gloria que tiene todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que el Señor está haciendo aquí. Pero obviamente, imagínense, al Señor le faltaban horas. Hablemos de unas 72 horas quizá, o cuando mucho, unos 4 días, para morir. Esto de Marcos 13 es la última semana del Señor. Y a pesar de eso, su discípulo, que bien hace la palabra en reservarse el nombre para que nadie lo señale, sino que uno se vea reflejado en él, después de 3 años de ministerio todavía lo deslumbraba esa parte externa, esa parte infraestructural, la belleza de la infraestructura. Y ojo, hay que decir que eso, si se diseña para gustar, tiene que gustar. O sea, uno sí se puede referir, por ejemplo, a algo, decir está bonito o está feo, si se diseña para que guste. Pero otra cosa es que eso le haga olvidar al discípulo la profunda y determinada desaprobación de Cristo sobre ese sistema. Sí, eso es tremendo. Y aquí, mire, aquí el Señor está hablando porque aquí también hay un mensaje para nuestra realidad hoy. Hay cosas en el mundo que gustan, hay cosas en el mundo que son llamativas, que están diseñadas para gustar, dígase, un centro comercial o un parque, ¿sí? O qué sé yo, el entretenimiento, pero nosotros tenemos que aprender a ver el grado determinado de desaprobación que tiene Dios por todo eso. Por eso es que les recuerdo este pasaje que dice, el mundo pasa y sus... Así dice la palabra del Señor. Dice, la amistad con el mundo no es amistad con Dios. El que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios, porque tú te haces amigo de lo que Él desaprueba. Filosóficamente, ¿sí? Por ejemplo, amas algo que Él no va a dejar en pie. Ellos no debían, por ejemplo, los discípulos, presten mucha atención a esto, no debían proyectar su afecto, admiración o incluso hasta adoración a ese templo maravilloso que tuvieron. No, porque la ira de Dios estaba sobre, no hablemos tanto de la parte infraestructural, sino del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué vemos en este mundo? Un mundo que por lo atractivo de las cosas olvida la condición humana, olvida la condición. ¿Sí? Pues yo tuve esta reflexión en varios momentos de mi vida. Por ejemplo, si tú caminas por alguna de las calles de las ciudades más emblemáticas del mundo, tú te impresionas y ves la gente en sus afanes, ir y venir. De vez en cuando ves, por ejemplo, un mendigo y despreciativamente dices, no debería estar aquí. ¿Cómo le cambia, cómo daña esta imagen de este esplendor? Por ejemplo, podríamos decir de una calle conocida como Times Square o como, qué sé yo, como Gran Vía en Madrid. Y uno dice, no debería estar aquí. Pero es como un pequeño lunarcito
en todo un sistema que te trata de gritar que todo está bien. Ya de repente, por ejemplo, cuando uno está en Times Square, siente un olor a marihuana terrible y dice, ¿y de dónde viene? Resulta que allá todo el mundo está como una chimenea pegándose pues no sé, el trance de eso, y uno dice, me quiero ir de aquí, porque quienes no estamos acostumbrados a eso, pues no disfrutamos para nada ese asunto. ¿Sí? Pero el asunto es que uno ve en el mundo una proyección. Por ejemplo, tú no vas a ver casi a los enfermos, porque los enfermos no están en la calle. Los enfermos están cuidando o en la casa o en el hospital. Pero la condición humana tiene que considerar la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Tú no vas a ver, por ejemplo, a los viejitos, porque los viejitos, que son una señal de la corrupción, de la decadencia y de la necesidad del ser humano, y de que toda gloria termina se marchita, esas no los vas a ver tú en la calle. ¿Por qué? Porque probablemente ya no tengan las condiciones para estar en la calle. Y esa es la verdad de cómo el hombre termina. Llámese como se llame, haya logrado lo que haya logrado, ¿sí? Por eso es que a uno es saludable cuando uno tiene una situación que le hace considerar la realidad espiritual y humana en general. ¿Sí? A veces ahí usted tiene que cuidar a una persona dependiente de usted. Ahí te das cuenta que no todo está bien. ¿Sí? O un viejito en su ocaso de su vida, y te das cuenta que ese hombre que conociste o esa mujer llena de vigor, llena de hermosura posiblemente, porque esa es otra cosa que vemos. Si tú vas a un centro comercial, o si vas a un parque, o si vas a un aeropuerto, tú no vas a ver ahí pues lo peor del ser humano. Vas a ver posiblemente gente bonita, gente agradable, y eso todo te impregna de una visión que minimiza el mensaje de Cristo y que exacerba las vanidades y los afanes y todo eso. ¿Sí? Pero la mujer bonita, por más que le ponga el freno al asunto, se va a volver fea. Así es, porque la vejez es para volvernos feos. Eso es así. ¿Sí? Y ojo, ¿quién se los dice? Pues yo soy joven. Digamos, o sea, claro, porque cualquiera dice, no, es que el pastor tiene que ser panzón, calvo, desalineado, todo, y parte enfermo o hipertenso, o que no pueda respirar porque está cansado, para que nos hable de una condición de debilidad. Pues no, Señor, porque así tiene que pasar contigo, que con solamente leer la palabra, y eso sí, bajo la prensa de la palabra por años, ¿sí?, te vayas formando una idea de la condición humana, a pesar de que a veces no la sientas tanto. ¿Sí? Eso es lo que toca. Cuando uno es permeable a la palabra, uno adquiere esta visión a pesar de ser joven o a pesar de no tener una condición así. Sí, obviamente, pero cada cual, o sea, yo no tengo problemas. Es decir, hay gente igual, yo sé que yo estoy rodeado de debilidad y soy parte de esa debilidad. ¿Sí? Pero es importante porque yo le hablo a jóvenes, yo les hablo a muchachos, a niños, ¿sí? Y tal vez a quien más les hablo es a ustedes, jóvenes. ¿Sí? Si usted mira aquí, y obviamente no está toda la iglesia, pero hace un recorrido visual de aquí, va a haber jóvenes. Es una gracia que el Señor nos dio, que aquí hay jóvenes. ¿Sí? Y tal vez lo que menos hay es viejitos. ¿Sí? Claro. Pero ayer nada más, por ejemplo, alguien me trajo una persona para que orara por ella, una persona viejita, ¿sí? Y la señora no oía. Yo decía, Dios mío, ¿será que, no sé, le grito, me le acerco? Porque me decía ahora, y la señora como que no sabía por dónde, pero con una actitud bien. O sea, la persona que la trajo parece que la ha estado predicando la verdad, ¿sí? Pues mire, ese templo suyo puede ser musculoso, puede ser bonito, puede ser agraciado, prolijo, puede usted verse muy bien. Ese templo suyo va a caer. ¿Sí?
Es terrible la situación. O sea, el mundo, no hay que dejarnos deslumbrar. El mundo nos trata de decir, tú ocúpate, sigue el afán. Corre tras esas metas humanas, corre, persíguelas. Porque ahí te das cuenta que es para comprar, es para ir al centro comercial, es para comer rico, es para impresionarnos de los grandes proyectos, ¿sí? Los rascacielos. Es impresionarnos de todo esto. El Señor nos recuerda que el cielo y la tierra pasarán, sus palabras no. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto en palabras del apóstol Pablo suena un poco, y seguramente ustedes ya lo han oído, ¿sí? Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, pero usted dice, sí, yo sí, pero le aseguro que probablemente nos falte para esto. En 2 Corintios 5, 6, oiga, yo cuando estaba analizando esto, me circulaba en la mente ese verso que dice, por fe andamos, no por vista, en 2 Corintios 5, 7. Pero acá nos podemos regresar un poquito al 6. No, toca desde el 1. Así que aquí solo va a aguantar el que disfrute la palabra porque voy desde el 1. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿se da cuenta qué maravilloso el Espíritu Santo como nos guía? Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Así pareciera como la comparación, ¿no? Un edificio versus un tabernáculo, una tienda, algo así. Es este cuerpo que a la gente le impresiona tanto, puede ser, versus el que el Señor nos va a dar. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿en dónde? Ojalá, hermano, tenga usted la fe para recibir esto. Porque esa es una forma en que nosotros tenemos que ir por la calle, cuando viajamos, cuando estamos en el aeropuerto, cuando vamos al gimnasio. Cuando vamos al gimnasio uno ve que la gente no solo transpira sudor, sino ego, ¿sí? Y lo peor es un lugar donde se exacerba todas las pasiones y la más superflua de las visiones del ser humano. Esa no es la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo por eso desde siempre he querido, buscado, que a mí me gusta mi entrenamiento y sé que es beneficioso y todo lo que digan, y yo mismo lo sé y todo eso, pero yo siempre le pedí al Señor mi propio gimnasio solito, ¿sí? Para que a la misma vez que yo estoy haciendo mi deporte, tras ahí le meto una buena dosis de palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para ponerle un contrapeso a esa visión vanidosa, digamos, superficial que hay allí. Entonces usted tiene que ir en todos los lados cargando con este entendimiento, para que usted no se deje llevar por las carreras de este mundo, sino que en sincera fidelidad sirva al Señor. Continuemos. Y por esto también gemimos, deseando, ¿sí? Eso comienza cuando uno le comienzan los dolores, pues, ¿no? Cuando usted le comienzan los dolores y usted se comienza a sentir afligido por este tabernáculo, uno tiene que dirigir esa sensación a esto, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Continuó, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, mire, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ojo, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, ¿usted anda por fe? Es muy probable que
uno tenga esa intención, ¿no? De decir, andar. Pero la verdad es que la vista a veces nubla, ¿sí? Uno, por ejemplo, usted se va dando cuenta, la gente se deja llevar por las apariencias del mundo. Mira qué grandes, mira qué ciudad, mira qué nación, mira qué edificaciones, mira Jerusalén. Por eso nosotros no debemos poner, digamos, paisajes como centro de nuestra adoración, ni urbanos ni naturales, ¿sí? Sino saber que la tierra va a ser consumida por el fuego. Y esto, mire, a ver si lo ubico. En segunda de Pedro, mire, qué tremendo esto. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, diga conmigo, pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Por eso, yo no sé quién va a escuchar esto aparte de los que hoy pues me oyen. A veces hay que ponerle ese filtro a la enfermedad, ¿sí? Porque yo sé que hay enfermedades muy duras, muy dolorosas y también muy limitantes, ¿sí? Y puede ser que entre nosotros haya gente así, gente, incluso hay enfermedades que limitan tanto que a la iglesia pueden venir. Hay un caso de una persona que sigue juiciosamente las transmisiones y todo eso, que no puede venir porque su enfermedad la limita. También hemos tenido casos de personas que se han muerto en el hospital. Sí, hace, no sé, 2 añitos quizá, murió una persona que servía ahí en el servicio de la coordinación del baño y todo eso. ¿Sí? Y dio toda su vida fue dura en ese sentido, de mucho sufrimiento por su enfermedad. 2 cosas. El Señor puede sanar, ¿creemos eso? Amén. Yo creo que el Señor puede sanar. Tal vez no esté muy acostumbrado a verlo así, ¿sí? Eso no es algo que uno ve cotidianamente. Pero yo les pregunto, a raíz de toda esta palabra, ¿qué es más favor de parte de Dios? ¿Que te vayas con Él siendo salvo? ¿O que te sane y que tú te pierdas en estas apariencias de la vida? Porque hay gente que con salud no se acerca al Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, pues estoy puesto en estrecho, porque para mí irme con el Señor es muchísimo mejor que quedarme. ¿Sí? Bueno, yo sé que esto es algo difícil, pero aquí dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, ya algunas se las comentaba, que si ese palacio de la ópera, o que si una vía esplendorosa, qué sé yo, en cualquier lado, todo eso, las obras que hay en ella serán quemadas. Y también no solo eso, sino que nuestros proyectos, cuando son egoístas, por ejemplo, cuando son centrados en nosotros mismos, cuando no son en la fe del Hijo de Dios, porque uno tiene que vivir lo que vive en la carne, lo tiene que vivir en la fe de Él, Hijo de Dios, todas esas obras serán deshechas. Todo eso. Cosas buenas, aparentemente, de mucho beneficio, como medicamentos, vacunas, todo eso va a ser deshecho. Y uno dice, ¿pero por qué? No hay que tirarlo a la basura. Si eso, ¿cuánto nos costó a nosotros la civilización humana llegar hasta allí? El Señor te dice, tranquilo, hijo, acá no necesitas vacunas. Acá no necesitas que si el ibuprofeno, ¿sí? ¿Sí? Tranquilo, ¿sí? Porque algunos dicen, no, y los carros, tranquilo. Yo ando en uno, dirá el Señor, ¿sí? Lo manejan esos 4 seres que vimos hace un tiempo, ¿sí?
esos lo manejan con el Espíritu. Sí, nada de electrónica ni mecánica. Qué increíble, ¿no le parece? Sí. Si yo logro darte una visión de este mundo como es, con esto que te estoy diciendo, estás más cerca, mejor, caminas mejor. Porque si no, tú vives es porque no tengo, y esos sí tienen, y ese hogar qué bonito, y esos del podcast qué chévere, y esa ciudad, y me largo de este pueblo, y me voy a otra ciudad, y voy a invertir, y voy a hacer todo desde una visión como que esto se te va a aguantar, esto no te va a aguantar. ¿Sí? Por eso una de las cosas en las que se ve mucho avance de la obra del Señor en nuestras vidas es cuando por fin entendemos que el alma la sacia es la disciplina en Cristo, no más, porque es alma como rueda suelta yendo detrás de todo, es terrible. ¿Sí? Y para eso obviamente el Señor se toma su tiempo. ¿Sí? Al final lo que vamos entendiendo y a la postre es que el Señor nos deja ver lo que sí es perdurable, mientras que esto que vemos no refleja, a veces no refleja. Tú vas a ver, por ejemplo, en las calles no vas a ver la necesidad tanto, a veces sí, a veces sí, lo ves en un mendigo, lo ves en los desplazados de Venezuela, por ejemplo, lo ves en los desplazados de Colombia, lo ves en el desempleo, lo ves en los niñitos que tienen que estar, qué sé yo, al sol y al agua, comiendo lo peor, que es pura azúcar nomás, porque tienen hambre y porque los padres no tienen más que darle. ¿Sí? Lo ves en un vicioso, pero el mundo sabe tapar muy bien eso. Si te vas a ciertos barrios, quizá no lo veas tanto. ¿Estamos de acuerdo? Si te vas a ciertas ciudades, no lo veas tanto. Por ejemplo, los países nórdicos, que son unas infraestructuras impresionantes, tienen la mayor tasa de suicidios del mundo. ¿Sí? O sea, dice, y esos paisajes, por ejemplo, Noruega, todo eso, uno dice, no, pues esos fiordos, todo eso, ahí será para suicidarse viendo bonito, pues, ¿no? Porque cuando tú no tienes paz dentro, cuando tú no tienes la paz de Dios dentro de ti, no la busques afuera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú no tienes la presencia del Espíritu Santo dentro, el enemigo te puede hacer ver mal tu hogar, siendo que no es tan malo, ¿sí? Te puede hacer ver mal tu país, siendo que no es tan malo. Te puede hacer ver mal todo, menos tú. Ese sí no, ¿sí? Contigo no hay ningún problema, ¿sí? Y la gente vive así, que si las piedras, que esto, que el carro, que una cosa, que el Señor nos recuerda cómo va a ser todo esto que nos dice. ¿Y cómo concluimos lo de Pedro, segunda de Pedro 2, 9, 10, con el 11? Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera